Bienvenidos a un nuevo vídeo. El objetivo del presente es repasar cómo se operaba con fracciones algebraicas. Lo primero que considero importante es recordar algunas fórmulas notables, como el producto de una suma por una diferencia. Cuando multiplicamos una suma por una diferencia, el resultado es la diferencia de cuadrados. Ojo, no el cuadrado de la diferencia, eso es distinto. Es decir, cuidado porque estas dos expresiones no son iguales. Es el cuadrado del primero, de A, menos el cuadrado del segundo, no el cuadrado de la diferencia. Por tanto, esto que hemos escrito aquí es incorrecto. El cuadrado de una suma es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Si tenemos ahora el cuadrado de una diferencia, es lo mismo, pero en el 2ab, en el término intermedio, va con un signo menos, los otros dos con positivo. Es decir, a menos b al cuadrado es el cuadrado del primero, menos el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Para sumar o restar fracciones algebraicas, que son fracciones en las que hay polinomios, en el numerador y en el denominador, puede haber números y polinomios, tendremos que hacer como a la hora de sumar o restar fracciones numéricas. Es decir, calcular el mínimo común múltiplo de los denominadores para reducir a común denominador. Lo primero que debemos de hacer es factorizar los denominadores. En segundo lugar, se calcula el mínimo común múltiplo. Recordemos que el mínimo común múltiplo son aquellos factores comunes con el mayor exponente y no comunes. Si tenemos el caso de números, imaginemos en el caso de fracciones numéricas. ¿Cómo se hace el mínimo común múltiplo? Pues estos números se expresan, el 32 lo podemos expresar como 2 elevado a la quinta. El 9 lo puedo expresar como 3 al cuadrado. Y el 6 es 3 por 2. Si nos fijamos, el mínimo común múltiplo de todos estos números será los que son comunes con el mayor exponente, es decir, 2 elevado a quinta, esto es 2 elevado a 1, pues será 2 elevado a quinta, un común con el mayor exponente, por, ahora tengo aquí 3 y aquí 3 al cuadrado, pues el de mayor exponente es 3 al cuadrado. Si hubiera alguno que no estuviera, pues también habría que multiplicarlo que no fuera común. Es decir, el mínimo común múltiplo sería 2 elevado a la 5, que es 32, por 3 al cuadrado, que es 9. Es decir, 288. Y ahora, para hacer esta suma de fracciones, pues lo que hacía era coger este número y irlo dividiendo primero por 32, 288 entre 32 es 9, y lo multiplicaba por el numerador, 1 por 9. Aquí ponía como denominador común 288, ahora 288 lo divido entre 9, que me va a dar 32, y 32 por 2 es 2 por 32. Y ahora 288 lo divido entre 6, dividimos 288 entre este denominador que es 6, me da 48, y 48 hay que multiplicarlo por el numerador, 1 por 48, y esto me daría 121 288avos. Bien, el siguiente paso es el mismo que hemos visto para fracciones numéricas. Se divide el denominador común entre el denominador de cada fracción y se multiplica por el numerador correspondiente. Vamos a ver este caso. Lo primero que tenemos que hacer, como hemos dicho, factorizar los denominadores. Aquí en este caso saco factor común x por x más 2. En este caso tenemos una diferencia de cuadrados, x cuadrado menos 2 al cuadrado. Luego lo puedo poner como una suma por una diferencia. Y este x menos 2 ya no se puede factorizar porque está factorizado, no es un factor. Bien, ahora vamos a calcular el mínimo común múltiplo, que son los factores no comunes y los comunes con el mayor exponente. El no común es la x, estos dos son comunes y los dos tienen exponente 1, y estos dos son comunes y también tienen exponente 1. Luego el mínimo común múltiplo sería x por x más 2 por x menos 2, que lo voy a poner como denominador común a toda la fracción, y ahora divido esto entre x cuadrado más 2x, que me queda x menos 2. Pues me quedaría, lo multiplico ese x menos 2 por el numerador,
3 por x menos 2, menos, y ahora divido todo esto por x cuadrado menos 4. Como esto es x cuadrado menos 4, pues dividir todo esto entre x cuadrado menos 4 me da x, que multiplicándolo por 2x, bien, aquí tengo 2x multiplicado por x. Y ahora divido todo esto entre x menos 2. Todo esto dividido entre x menos 2, esto se simplificaría y me quedaría x por x más 2. Luego sería el numerador 5 por x más 2. Bien, ahora voy a operar todo el numerador. Y esto me daría 3 por x es 3x, 3 por 2 es 6, menos 2x por x menos 2x cuadrado, 5x por x y por x 5x cuadrado, y 5x por 2, 10x. Y ahora, pues, sumo todas las x cuadrado con las x cuadrado, las x con las x y los números con los números. 5x cuadrado menos 2x cuadrado es 3x cuadrado. Y 10x más 3x es 13x. Y luego el número que es menos 6, partido por el denominador. Bien, pues ya hemos hecho esta operación entre fracciones. Si lo que tenemos es que multiplicar o dividir fracciones algebraicas, en este caso tendremos que factorizar numerador y denominador. Y luego multiplicar o dividir según sea y simplificar el resultado si es posible. Para dividir dos fracciones algebraicas se multiplica la primera función por la inversa de la segunda función. O si están puestos en forma de cociente, pues el numerador se multiplica por el inverso del denominador. Por ejemplo, para dividir estas dos fracciones, primero, factorizar numerador y denominador. Aquí voy a sacar factor común x, me quedaría x por x cuadrado menos 4. Esto es un cuadrado perfecto. Si ustedes lo igualáis a c, veréis que sería menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac. 4 por a, que vale 1, y por c, que vale 4. Partido por 2a. Esto me quedaría 4 más menos la raíz de 0 partido por 2. Me daría 2, que es una raíz doble. Cuidado con esto. Luego esto se factorizaría como x menos 2 al cuadrado, que es lo que hemos puesto aquí. Dividido, pues aquí puedo sacar factor común el 3, pues 3 entre x más 2, ya que 6 entre 3 es 2. Bien, y ahora lo que voy a hacer es factorizar esto. Esto es una diferencia de cuadrados, x al cuadrado y 4 se puede poner como 2 al cuadrado. Luego una diferencia de cuadrados lo puedo poner como una suma por una diferencia. Eso es lo que voy a hacer. Bien, aquí está la suma por la diferencia. Y ahora vamos a dividir estas dos fracciones. Para dividir dos fracciones se multiplica la primera por la inversa de la segunda. Luego a esta fracción hay que calcularle la inversa, que no es más que darle la vuelta. Es decir, el x menos 2 que está como denominador, ponerlo como numerador, y el 3x más 6 que está como numerador, ponerlo como denominador. Así. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer es pues, operar y simplificar si es posible. Bien, si operamos, multiplicamos todos los factores del numerador por todos los factores del denominador, y aquí vemos que ya podemos simplificar un x menos 2 al cuadrado con un x menos 2 al cuadrado, y un x más 2 con un x más 2. Y me quedaría x partido por 3, que sería el resultado del ejercicio. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta una futura ocasión.